Estimados participantes, reciban un saludo cordial a nombre de la Organización Panamericana de la Salud, el Campus Virtual de Salud Pública, que también es la plataforma de dicha organización, y las cuatro universidades que conformamos el Nodo Colombia del Campus Virtual de Salud Pública, que somos la Universidad de Antioquia, la Universidad de La Sabana, la Universidad del Norte y la Universidad Libre de Cali. Les damos la bienvenida oficial a este diplomado en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Este es un diplomado con una intensidad de 120 horas, el cual, con base en el cronograma enviado, se cursará desde los meses de septiembre a noviembre del año en curso. De esa manera, esta sesión tiene el objetivo fundamental de brindar el lanzamiento a este diplomado y generar la apertura oficial del módulo número 1. Entonces, para poder iniciar y poder arrancar con el diplomado, la idea de esta presentación se organiza en estos tres puntos particulares. Primero, una justificación que en términos generales eh, hará referencia a esos componentes teóricos, principalmente del módulo 1 y número 2. Luego hablaremos del campus virtual de salud pública y por último la organización del curso, dejando un espacio para preguntas y comentarios. De todas las sesiones sincrónicas que tiene organizadas este proceso formativo, esta en teoría tiende a ser la más corta porque las otras sesiones van a tener un poco más de contenido y ya están programadas para su desempeño y desarrollo de acuerdo a las fechas que han sido enviadas en la plataforma. Para poder iniciar, vamos a mencionar o tenemos que mencionar tres elementos particulares de este proceso formativo. El primero tiene que ver con un elemento de contexto, de dónde viene o cómo este proceso de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad hacen parte de un proceso formativo. En segundo lugar, el tema de salud de la población y por último, esto cómo se enmarca en la formación de recursos humanos en salud. Este último tema termina siendo relevante porque, de acuerdo a distintas reuniones que se han tenido, algunas de manera formal, pero otras de manera informal, con el gobierno entrante, se quiere priorizar a la atención primaria como un eje fundamental en el modelo de atención que se quiere proponer. Por ese motivo, este proceso formativo, antes del gobierno actual, incluso de gobiernos anteriores, se ha formulado precisamente para responder a las necesidades de formación del talento humano. Por lo cual, dentro de las actividades del módulo 1, que ya está activo, exceptuando las actividades de aprendizaje, hay una encuesta que es muy sencilla que les pedimos que respondan a la mayor brevedad posible. Es una actividad de aprendizaje que está contemplada dentro del diplomado y está orientada a identificar en dónde trabajan ustedes, es anónima la encuesta, qué necesidades creen ustedes que se requieren para poder responder a las necesidades. Y este tema que ustedes están viendo el día de hoy, pues tiene mucho que ver con las características de la atención primaria, como ya lo voy a explicar. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que particularmente, y esto es un detalle interesante, la ley 100 se consideró como un modelo de salud que permitía o quería brindar atención en salud y equidad a la población, bajo tres características: un modelo integral, un modelo solidario y un modelo universal. Cuando hablamos de integral, hacemos referencia a que se incluyen elementos desde la promoción de la salud hasta la educación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad. Solidario, en donde personas con capacidad de pago subsidian a personas sin dicha capacidad. Y universal, para toda la población. Así fue como se concibió la Ley 100 de 1993. Sin embargo, distintos referentes y distintas investigaciones y distintos expertos, en la medida que la ley empezó a implementarse,
Y ya años posteriores, podríamos mencionar que ya casi estaríamos llegando a 30 años de la implementación de la Ley 100, pues se han concebido y se han identificado una serie de problemáticas de nuestro sistema de salud colombiano. La primera es que se ha centrado en la curación y particularmente en la enfermedad. Esto tiene un elemento muy, pero muy importante, porque el objetivo de este diplomado, el principal, es identificar esa diferencia entre promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, cuando un sistema solo tiene la mitad o una parte de su enfoque, pues se queda, digamos, un poco incompleto en ese modelo de atención integral que les mencioné previamente. Y ese es un elemento importante. Asimismo, al centrarse en la enfermedad, pues también directamente eh, justifica o es explicado en que nuestro sistema de salud se ha enfocado o se ha centrado en el hospital. Dicho de otra manera, es como si salud fuera equivalente a tener un hospital de lado. Y como ustedes lo verán, la salud está influenciada por múltiples factores. Dentro de ellos, el tener un hospital al lado o cerca solo responde a un 10% de las causas de enfermedad o dicho de otra manera, a la salud de las personas. Hay un 90% que está por fuera y por eso estamos mencionando ese enfoque o excesivo de, centrado en la enfermedad que tiene nuestro sistema de salud. Asimismo, también es un sistema súper especializado en donde incluso aquí en Colombia hay muchas más especialidades médicas que en otros países, lo cual implica desde el punto de vista amplio que pues particularmente somos muy tecnificados, pero desde el punto de vista inverso eso implica mayores barreras de acceso a la población. Entre más superespecialidades es mucho más complejo. Un ejemplo claro de esto es que hay países como por ejemplo Estados Unidos en donde un ginecobstetra se encarga de hacer ecografía sin especializarse y por ende hace parte de su rol. En teoría terminan siendo más competentes dentro de la especialidad dicha. En cambio, en el contexto colombiano, aquí hay especialista para ecografía obstétrica, lo cual evidentemente se vislumbra como una barrera de acceso a la población. Igualmente también es mercantilista, se enfoca de acuerdo a los intereses económicos de distintos actores, ya sea aseguradora, prestadores, industria y etcétera, en donde ustedes pueden concluir que hay distintos personajes o actores en el sistema que están interesados particularmente en los recursos económicos del mismo. Es fragmentado, como ya lo expliqué, y se implementa según los intereses de diversos actores. Al revisar el marco normativo, y esta es una foto o una gráfica que termina siendo importante, pues podemos evidenciar que después de la Ley 100 de 1993 ha habido dos reformas a dicha ley y asimismo también hay una ley estatutaria que concibe a la salud como un derecho fundamental. Pero aquí la pregunta sería, ¿por qué se requiere una ley en el 2015 para dicha consideración? Y la respuesta es, cuando se promulga la Ley 100 de 1993, esta es consecuencia y derivada de la Constitución de 1991. Constitución que, si ustedes recuerdan, eh, es posterior al proceso de paz con el M-19. Y en esa Constitución, o en nuestra Constitución, dicho de otra manera, pues los constituyentes, después de un análisis, consideraron que Colombia la salud no podía ser eh, concebida como un derecho fundamental, sino como un derecho prestacional subjetivo. ¿Esto qué significa? Que está ligada o estaba ligada directamente a un derecho fundamental, como por ejemplo el derecho a la vida, y que se convertía en derecho fundamental bajo algunas condiciones, como por ejemplo población vulnerable, entre ellas maternas, niños, adultos mayores, población en condición de discapacidad o víctima de conflicto armado, o cuando un derecho fundamental estuviera en peligro. Y asimismo, al ser un derecho prestacional subjetivo, se centró en la prestación de los servicios y es consecuente que 2 años después salga la Ley 100 de 1993
que se enfocó en los principios que ya mencioné, pero uno de los detalles más interesantes es que no incluyó a la salud pública. Como les dije, se enfoca en la prestación, la cual solo es un porcentaje de ese componente integral de salud y enfermedad que tienen las personas. 14 años después, mediante la Ley 1122 de 2007, se quiso subsanar esa ausencia de la salud pública como un eje fundamental del sistema, pero además algunas características complementarias que tenía la Ley 100 de 1993. Entre ellos, elementos de aseguramiento, financiación, prestación y, como mencioné, se incluye la salud pública con su primer Plan Nacional de Salud Pública 2008-2011. Y además se dan más funciones a Supersalud para ejercer elementos de vigilancia y control. Y como era de esperar, 4 años después, al incluir ese Plan Nacional de Salud Pública, pues el país requiere, desde el punto de vista prioritario, adoptar un modelo de atención que pudiera dirigir, o dicho también desde un punto de vista más profundo, orientar la prestación de su sistema de salud y las actuaciones futuras. Es por eso que mediante la ley 1438 del 2011 se considera a la atención primaria en salud como eje central. Pero para no entrar en profundidad, porque esto es parte de otro proceso formativo, sí quisiera resumir que la atención primaria en salud se concibe como esa mirada integral de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, dirigida al individuo, familia y comunidad con toda la mejor evidencia disponible y con alta capacidad resolutiva. En general, las personas consideran que la atención primaria está limitada al primer nivel o es equivalente al primer nivel de atención. Sin embargo, la atención primaria, vista de otra manera, es mucho, pero mucho más grande. Y esta norma favorece a las enfermedades prevalentes, las crónicas, la mortalidad materna, estas acciones que lo dice la normativa, acciones de PIP como un elemento adicional, la cultura de autocuidado, que es un componente dentro de estos elementos de PIP, y la educación en salud individual, familiar y comunitaria. Como lo estamos viendo en este punto, se considera esa atención primaria como estos elementos que dentro de este proceso formativo que ustedes están iniciando el día de hoy, pues son excesivamente coherentes con ese marco de referencia. Sin embargo, desde el punto de vista amplio y desde hoy, es incorrecto utilizar este diminutivo o abreviatura para simplificar lo que es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Porque tradicionalmente en Colombia, pues no se ha comprendido bien lo que es ese PIP y consideran que termina siendo lo mismo. Sin embargo, ustedes, como ya lo mencioné, tendrían que al finalizar de este proceso saber y reconocer que son diferentes, aunque están juntos, son diferentes. Y a pesar de que yo en la abreviatura del diplomado coloco PIP, no es promoción y prevención, es promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y una reflexión importante que ustedes tendrán en el módulo 1 y el módulo número 2 es que puedan diferenciar entre el uno y el otro. Y así como ocurrió 4 años además después de esta segunda reforma, pues se concibe a la salud como un derecho fundamental mediante la ley 1751 del 2015. Estaremos hablando que ya llevamos 7 años de, de dicha ley estatutaria. Cabe mencionar que la ministra actual, la doctora Carolina Corcho, fue una de las promotoras de dicha ley. Ley que pues mencionando y haciendo un análisis profundo, no es que se haya aplicado realmente en el país porque existe o desconocimiento o existe resistencia para que la ley se aplique. Pero la ley lo primero que determina es que la salud es un derecho fundamental en Colombia y al convertirse en derecho fundamental, el primer elemento claro que ocurre con esta normativa es que los mecanismos de defensa para que sea un derecho fundamental se activan. Por ende, la acción de tutela se coloca para el derecho a la salud. Y este derecho a la salud se entiende en esta ley estatutaria de dos maneras. Primero, mediante esa atención integral,
Y segundo, mediante el abordaje de los determinantes sociales en salud. Este que es otro elemento que hace parte de otro proceso formativo, como ya les voy a mencionar. Y eso, pues, genera que un año después, en el año 2016, se formule la política de atención integral en salud con sus dos modelos operativos, el MIAS, o Modelo Integral de Atención en Salud, que funcionó del 2016 al 2019, y el MAITE, Modelo de Acción Integral Territorial, que ha funcionado desde el año 2019. Entonces, con estos marcos normativos de lo que significa esa puesta en escena de la legislación en salud pública en Colombia, es que se justifica de forma amplia, pues, qué es este proceso formativo. Y como se menciona y se ha descrito, ese mismo modelo integral de atención en salud 2016-2019, pues concibe como el eje de toda la población, ese individuo, familia y comunidad, mediante un enfoque diferencial, mediante un enfoque de atención primaria en salud, también una dinámica de cuidado y gestión del riesgo, donde las instituciones, las aseguradoras y las entidades territoriales pues confluyan para poder avanzar. Y tiene algunos componentes en donde, por ejemplo, está la gestión integral del riesgo en salud, dicho de otra manera, una mirada preventiva y anticipatoria del mismo sistema. Ya cuando nos vamos a ese modelo de acción integral territorial en 2019, pues cambian los componentes en donde está ese talento humano que son ustedes, también esa prestación de servicios, salud pública, pero desde un punto de vista amplio e interesante, se definen las prioridades en salud pública para el país. Y dentro de esas prioridades, pues están algunas enfermedades o condiciones que son importantes conocer y estar preparados para pues, aplicar un poco mejor o a mayor profundidad esos elementos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Empezando por esas enfermedades no transmisibles, hipertensión, diabetes, las enfermedades transmisibles, malaria, dengue, tuberculosis, lepra, salud materna, salud infantil, destacando la desnutrición, salud mental, visto desde dos prioridades, depresión, violencia, consumo de sustancias psicoactivas, salud ambiental, por ejemplo, el asbesto, VIH-Sida, cáncer, y por primera vez se considera la población migrante como un componente prioritario en salud pública para el país. Pero, ¿qué es eso de atención integral? Entonces, hay varios referentes que establecen que es importante concebir esa atención integral desde una mirada, desde un pentagrama que permita resolver esas necesidades en salud de la población. Y por un lado tenemos la salud y por el otro lado tenemos la enfermedad. Y la salud se puede entender y concebir desde los determinantes de la salud, como la biología, la herencia, la biología o herencia, el comportamiento, el ambiente y los servicios de salud. Y por otro lado está esa enfermedad que se comprende de la historia natural de la enfermedad. Y esa historia natural de la enfermedad parte desde esa población en riesgo, pero que aún no tiene la enfermedad. Luego pasa a una etapa en la cual ya la enfermedad empieza a generar algunos cambios que no generan sintomatología. Luego viene la sintomatología inicial, luego ya eso se convierte en un síndrome, uno más 2 es igual a un síndrome específico, y por último viene la resolución. ¿Y cómo se estructuraría esa resolución? O el paciente se cura, o se cronifica, o tiene secuelas, invalideces o la muerte. Y aquí una pregunta importante es, ¿cuáles enfermedades son las que tienen potencial de curación? La respuesta los va a sorprender en cuanto al perfil epidemiológico, porque allí vamos a encontrar que no son muchas. Una apendicitis pues tendría una apendicectomía, lo cual implicaría una secuela, al igual que una fractura. Entonces, en general, el perfil que estamos teniendo implica que esto requiere de una comprensión mucho más grande e integral de esa historia natural de la enfermedad, porque a partir de acá vendrían esos elementos educativos. Ahora bien, la salud se promueve y la enfermedad se previene, aunque ambos tienen un objetivo similar o igual, la orientación y la estrategia
son diferentes. Y esa es esa primer diferencia entre la salud y enfermedad. Estos componentes que estoy mencionando en historia natural, prevención y promoción, los van a ver en el desarrollo de este primer y segundo módulo. Ahora, a partir de lo anterior es que se estructura y se analiza qué es atención integral en salud. La atención integral en salud, pues, aborda estos elementos, esas condiciones sociales, esa dinámica de resolver las necesidades, pero también esa concepción integral entre salud y enfermedad. Yo no puedo hacer atención integral si no concibo la enfermedad y no concibo la salud. Y para eso, la promoción de la salud tiene 5 estrategias y en el mismo sentido, la prevención de la enfermedad tiene 5 niveles. Y dicho de otra manera, esa promoción de la salud lo que busca es que yo y la población en general, o ustedes, se mantengan saludables, pero para eso se requieren 5 elementos. Lo primero es que existan políticas públicas saludables. Ejemplo, una política pública saludable es el uso del cinturón de seguridad, es tener agua potable. Esas son políticas públicas saludables, lo cual es diferente a una política de salud. La ley 100 es una política de salud, pero una política pública saludable es aquella política que busca que su población sea saludable de forma directa o indirecta. Entonces se requiere que los tomadores de decisiones pues promuevan esta serie de elementos. Luego vendrían los entornos saludables. Y un entorno saludable es aquel entorno que favorece que uno pueda ser saludable por solo estar en el entorno. Y aquí hay varias experiencias que se definen desde la literatura. Tenemos los municipios saludables, las escuelas saludables, las empresas saludables, las cárceles saludables, las plazas de mercado saludables. Sin embargo, cuando uno analiza en el contexto colombiano, ¿habría a posibilidad de tener una cárcel saludable? No. ¿Hay empresas saludables? Sí, eventualmente hay algunas. ¿Hay escuelas saludables? Sí, e incluso hay universidades saludables, pero no hay municipios saludables. Y una pregunta eventual que puede ocurrir acá es, ¿las, ¿los hospitales son una institución saludable? La respuesta es no, porque el hospital se considera como un entorno de riesgo para la gente que está allí, tanto usuarios o pacientes como también personal. El ejemplo más claro ocurre en el COVID-19. El ir al hospital implica que estoy expuesto a algunos factores y es más, el trabajador de dicho hospital está expuesto a estrés, a comida insaludable, a no hacer actividad física, a no dormir bien. Entonces, eso implica que es un entorno de riesgo y este es el mejor ejemplo para mostrar. Pero también para poder promover la salud, aparte del entorno y las políticas, se requiere participación de la comunidad. La comunidad tiene que poner de su parte. Y esto es un elemento fundamental porque en los entornos, como en muchos países desarrollados, donde se ha permitido la participación comunitaria, las personas son más saludables porque pueden tener mayor control sobre su salud. En cambio, en el entorno colombiano, pues particularmente los tomadores de decisiones no perciben que esto es importante, pero tampoco conocen esa participación comunitaria y a la comunidad no se le han dado los mecanismos, pero tampoco se le han abierto las posibilidades para que pueda participar. Y es un componente fundamental que permite empoderar a esos entornos. Viene el cuarto aspecto, que son las aptitudes personales. Las aptitudes personales se refieren a todo eso que ustedes saben y aplican o conocen para ser saludables. Entonces, si yo hago actividad física, si consumo una bebida azucarada o no la consumo, si tomo agua, si duermo bien, es todo eso que yo hago para mantenerme o no mantenerme saludable. Y entre eso también puede estar el uso de mosquiteros, protector solar. Sin embargo, y esta es una explicación importante, estas aptitudes personales no se generan de manera espontánea. Alguien las tiene que enseñar y ese alguien somos nosotros. Nosotros somos los encargados de hacer ese proceso de enseñanza como personal sanitario. Y el servicio de salud también es importante y no es solo la suficiencia, calidad y disponibilidad. El servicio de salud tiene que reorientar sus servicios hacia la promoción de la salud. Dicho de otra manera, promover esa participación comunitaria, promover ese entorno saludable,
pero también enseñar esas aptitudes personales. Entonces, en la misma literatura establece que hay una diferencia grande entre informar, comunicar y educar. Y en muchas oportunidades ese personal clínico dice, es que yo eduqué. No, educación es cambio y posicionamiento de hábitos favorables a largo plazo, no por miedo, sino por convicción. Y la educación se logra particularmente con el tiempo, no con una consulta. Y eso está determinado en la literatura. Lo que eventualmente hace es informar y esa es una de las justificaciones, de acuerdo a la literatura, por el cual los pacientes pues no adoptan esas aptitudes personales porque cuando el exceso de los programas se centra en información, es información que tiende a ser inefectiva y implica una relación de índole unilateral. Y ojalá pasemos a este componente que es la comunicación, que es esa posibilidad de interactuar, intercambiar y poder dialogar entre pacientes, comunidad y el personal sanitario que está alrededor. Cuando yo doy información y comunico, estoy acercándome a la educación, pero se requieren otros elementos. Educar es difícil. Después de comprender, grosso modo, lo que significa esa promoción de la salud, pues pasamos a la prevención de la enfermedad. Y la prevención de la enfermedad en sus 5 niveles se puede reducir en educación, pero educación preventiva, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, rehabilitación y paliación. Pero los niveles también tienen algunas condiciones. Entonces pasamos con la prevención primaria. La prevención primaria, antes de la primordial, que se la explico de últimas, consiste en evitar que esa población que está en riesgo adquiera la enfermedad. El ejemplo más claro es, por ejemplo, mujeres que están en riesgo de tener cáncer de cuello uterino por alguna serie de condiciones, pues hacen intervenciones para evitar que se presenten esos factores de riesgo para que se genere la enfermedad. Aquí no está la citología está más adelante, porque la citología tiene el propósito de hacer un diagnóstico precoz, que sería prevención secundaria. El otro ejemplo claro es que esto no se hace para toda la población, como si ocurre en promoción de la salud. Aquí hablamos de población diana o población en riesgo. Y en mi caso particular, por dar un ejemplo, yo no tendría riesgo de cáncer de cuello uterino y por ende a mí no me harían acciones o actividades de prevención primaria. Es el mejor ejemplo. De allí pasamos a la prevención secundaria, que es ese diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Y volviendo al ejemplo que estoy dando, se referiría a esa citología que me permite hacer un diagnóstico precoz. ¿Y para qué hago ese diagnóstico precoz? Para evitar complicaciones y secuelas de manera temprana. Entonces, tradicionalmente pensamos que prevenir la enfermedad es evitar que aparezca. No, también es evitar que la enfermedad progrese y genere una serie de situaciones que podrían ser anticipadas y subsanadas con la adecuada atención médica. Luego vendría la prevención terciaria y la prevención terciaria hace referencia a la rehabilitación, es devolver al paciente a la comunidad de la mejor manera posible. No importa si se le hizo histerectomía, no importa si tiene una amputación de, de alguna extremidad. Lo importante en este punto es cómo rehabilitamos y cómo devolvemos de la mejor manera. Porque tengo una enfermedad no se puede hacer nada. No, en eso coincide y en eso implica esa prevención terciaria. Luego viene la prevención cuaternaria, que determina o está orientada a no hacer más de lo que yo deba hacer, depende de la literatura. Entonces, es a no realizar intervenciones innecesarias. Si la literatura establece que son 3 ciclos de quimio y que el cuarto no hay evidencia disponible o no es suficiente, o mejor, la evidencia determina que no hay ningún elemento de mejoramiento, pues no se hace, porque aquí es la prevención y el mantenimiento de los recursos del sistema porque los recursos, y permítame decírselos, son finitos. Entonces, se pueden optimizar. Eso no querría decir, como no lo van a atender, entonces, pues esa plata se ahorra. No, la plata se tiene que distribuir porque son recursos públicos. Y esa prevención cuaternaria está orientada es a no hacer más de lo que no debería hacer con base en la evidencia. Y eso es muy difícil por tema de egos y por la ausencia de conocer
esos elementos de guías de práctica clínica y de evidencia disponible. Luego vendría, o antes de todo lo anterior, que es el intermedio entre promoción de la salud y prevención de la enfermedad, está esa prevención primordial, que es la prevención de la prevención. Y esa prevención determina o se refiere a esa prevención anticipada de factores de riesgo. El ejemplo claro es que, por ejemplo, una persona que esté en riesgo de hipertensión o de diabetes puede ser un adulto mayor de 40 años, como el que les está hablando, y bajo eso, si no hago actividad física y no como saludable, pues estaría en riesgo de hipertensión o de diabetes mellitus. Entonces, de acuerdo a la evidencia, debería empezar a establecer acciones para evitar esos factores de riesgo. En cambio, la prevención primordial está orientada a que de forma anticipada esos factores de riesgo nunca se presenten. Por lo cual, la prevención primordial, por ejemplo, en la enfermedad que estoy mencionando, se debería empezar a intervenir desde los primeros años de vida. O dicho de otra manera, desde entornos escolares. Y allí se debería promover la actividad física con sentido y con la dieta saludable para que se mantenga a lo largo de la vida. Entonces, ustedes se preguntarán, pero profesor, ¿no se supone que un niño es muy activo? Es diferente ser activo a hacer ejercicio o a conocer esos elementos. Pero también de otra manera, y esto es un elemento importante, si ustedes recapitulan y recuerdan esa educación física que veían en el colegio, era una educación física competitiva y para evitar lesiones, pero no para comprender y mantener estos hábitos a lo largo de la vida. Es por eso que muchos de los que eran deportistas o atletas en el colegio, cuando llegan a la adultez, a sus 30, 40 años, pues terminan siendo obesos, y discúlpenme por ese juicio de valor, porque no entendieron y nunca nadie les explicó que más allá de ser competitivo, lo importante de esa actividad física es para mantenerse saludable. Y por ende, esas actuaciones, y esto nace de Europa, en donde médicos familiares, pediatras, cardiólogos, intensivistas, médicos internistas, entendieron que la forma de evitar la carga de las enfermedades crónicas era haciendo una intervención anticipada de la enfermedad, porque un niño, en teoría, no está en riesgo todavía para tener riesgo cardiovascular y por ende, pues los programas no se dirigen a ellos y eso implicaría que de forma anticipada, aunque es posible que por algunas condiciones presente las enfermedades crónicas, es posible que con esta educación adecuada las pueda sobrellevar. Ya pasando y continuando con este elemento de salud de la población, y fui algo reduccionista en este tema porque es algo que ustedes van a ver y van a avanzar, se dice también que el pentagrama de la salud pública explica que hay diferentes actores que están involucrados para resolver los problemas y necesidades en salud de la población. Y bajo eso hay 5 actores que son necesarios. Tenemos a los tomadores de decisiones. Cuando si la política no favorece o si la política favorece, pues vamos a hacer o no ser saludables. Un ejemplo claro, y aquí me articulo con el tema de política pública saludable, es que en el contexto colombiano se está haciendo la discusión de colocarle impuesto a los alimentos ultraprocesados. La evidencia disponible determina que es una medida que inicialmente impacta a la población de escasos recursos, pero que en el largo plazo ha demostrado ser benéfica. No obstante, la misma literatura establece que esos recursos que se recolectan de los impuestos saludables tienen que invertirse para la prevención de programas y o asimismo investigar o formar talento humano en salud para intervenir estos programas. La literatura establece que el impuesto no se utiliza para suplir programas de gobierno vigentes, sino para generar nuevos programas. Es un elemento muy importante y esto es supremamente importante en este tema. Esto lo menciono porque un maestrando en salud pública hizo una investigación sobre los impuestos saludables en América Latina e hizo la recolección de la evidencia para poder establecer dicha conclusión. Pero asimismo, aparte de ese tomador de decisión, también se requiere que las instituciones, en el caso colombiano serían los hospitales y
y las aseguradoras también ayuden a resolver esos problemas y necesidades. Estamos nosotros como academia y nuestra función es brindar formación integral y acercarnos más a las necesidades. Están ustedes como talento humano en salud y está la comunidad. Y en este proceso formativo, pues estamos interactuando dos de los actores que buscamos entender algunos elementos políticos y beneficiar a la comunidad. Los cinco son necesarios. Y desde el punto de vista de la formación de recursos humanos, pues ha habido en la literatura, pues desde 1978, estamos hablando de más de 40 años, muchos referentes que establecen esa importancia de conocer esos elementos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y el primero sería, desde la Declaración de Alma-Ata en 1978, dice esa declaración que se requieren profesionales de la salud formados y multidisciplinarios para responder a las necesidades de su comunidad, en donde también tengan esa capacidad de hacer un diálogo de saberes. ¿Qué es esto de diálogo de saberes? Esa posibilidad de conversar, comprender lo que ocurre en la comunidad, pero también aprender de la comunidad. Y esto en temas de soberbia y humildad es complejo, pero cuando uno comprende este tema, pues va a poder educar mejor a la población en esos elementos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Pero además, ¿qué es lo mínimo que uno debería saber? Y eso se decía en el 78. Educación y prevención sobre los problemas de salud más frecuentes, alimentación saludable, asistencia a salud materna e infantil y tratamiento adecuado para enfermedades frecuentes. A pesar de que llevamos 44 años desde esa declaración de Alma-Ata, todavía no conocemos esos elementos de educación y prevención y todavía nos cuesta esa alimentación saludable. Es un detalle interesante. ¿Por qué? Porque nos centramos mucho en el diagnóstico y tratamiento y consideramos costura esos elementos de prevención primaria, pero también de promoción de la salud. Y en las conferencias de promoción de la salud en 1986, que es la Carta de Ottawa, como lo verán en el módulo 1 y módulo 2, la quinta estrategia y la cuarta conferencia determinan que en el servicio de salud no solo nos enfoquemos, como ya lo dije, en diagnóstico y tratamiento, sino nos enfoquemos también en elementos mucho más grandes, articulando a otros actores, pero también que podamos promover esa capacidad en la comunidad y empoderar al individuo. ¿Para qué? Para que asuma una cultura de autocuidado, para que no se tenga ese movimiento paternalista en donde si yo tengo una condición, pues es culpa del sistema y yo no asumo mi corresponsabilidad. Asimismo, en el 2013 se formularon las competencias esenciales en salud pública, que es lo que cualquier talento humano debería saber en salud pública. Entonces, aparte de esas políticas de salud, liderazgo, evaluación de habilidades, ciencias de la salud pública, se considera como competencias importantes esa posibilidad de que mejoremos la salud de las personas. Estoy hablando de Reino Unido, la protección de la salud, pero igualmente esa competencia de comunicación desde Estados Unidos con los pacientes y comunidades, esa competencia cultural, el llegar hasta la comunidad y asimismo tener un proceso de liderazgo, son competencias que son comunes, que están en ese marco de las competencias. Y es por eso que la Organización Panamericana de la Salud en el año 2013 planteó 6 competencias esenciales en salud pública. Tenemos que saber qué es lo que ocurre con la población, prevenir e intervenir riesgos, promover la salud y integrar esa participación de la comunidad, saber de políticas, mejorar la calidad y tener elementos de salud global e internacional. Dicho de otra manera, teníamos que saber una serie de situaciones que se presentaron en el COVID-19. En el COVID-19 no conocíamos, pues, en general, los protocolos sanitarios internacionales y, por ejemplo, incumplimos muchos de esos protocolos. La enfermedad se tuvo que haber contenido, pero pues también se le dio un manejo político más que técnico. Y dentro de esas competencias están las funciones esenciales en salud pública, la atención primaria en salud y los determinantes sociales. Pero también dentro del marco normativo colombiano, y esta es la última diapositiva ya para pasar a explicar lo que es la etapa del diplomado,
Pues se dice que en Colombia, según la Ley de Talento Humano, que es la 1164/2007, talento humano en salud es aquel talento humano que puede ser profesional, técnico o auxiliar que se encarga de alguna de las siguientes tareas: promoción de la salud, educación o información en salud, pero también prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad. Y se hablan de esas condiciones éticas, pero también, según la 1438 que ya mencioné, se dice que se requiere un talento humano multidisciplinario, motivado y cualificado, con condiciones de interculturalidad, con participación comunitaria, con una orientación individual, familiar y comunitaria, que permita una cultura de autocuidado y esa atención integral que ya mencioné. Y asimismo, la ley 1751, que es la ley estatutaria, habla de la integralidad de los servicios. ¿Y qué es la integralidad de los servicios? Que podamos promover la salud, prevenir, paliar o curar la enfermedad. Y la política de atención integral, como ya lo mencioné, habla de esa atención primaria y ese enfoque comunitario, familiar e individual. Entonces, con base en lo anterior, pues se justifica perfectamente este diplomado. Es necesario, hay que actualizar y hay que comprender las diferencias. Y este diplomado se oferta de manera gratuita. No es que el diplomado no cueste, sino las universidades y la Organización Panamericana establecen la financiación, porque en el mercado, claro que esto tiene un costo y se hacen convocatorias permanentes. Pero para eso el campus virtual de salud pública es lo que nos ha permitido. Y recientemente, el mes pasado, salió un artículo en donde se publica cómo ha sido la experiencia de nosotros en el campus virtual de salud pública en la revista Panamericana de Salud Pública, la cual es una revista indexada de alto impacto Q2, en donde pues pudimos documentar cómo nos creamos, cómo nos fortalecimos y cómo hoy estamos ofertando este proceso formativo de manera gratuita. Entonces, aquí, ¿por qué hacemos esto? Primero porque nos dimos cuenta que, porque este es un campus de salud pública, que había un cambio en las tendencias educativas, que se requiere que ustedes se formen de manera permanente y de forma colaborativa. Es por eso que ustedes verán que hay muchas actividades colaborativas, pero se requiere también un talento humano que pueda resolver las necesidades. Y para eso, en el 2003 se crea el Campus Virtual de Salud Pública, en donde está organizado por nodos, que somos 21 países que tenemos esta posibilidad, y Colombia ha estado vinculado desde los inicios. Entonces, lo que hicimos con el artículo, pero no lo voy a resumir completamente, fue reconstruir la experiencia de este campus virtual desde el 2012 al 2019. Eso no quiere decir que no tengamos nada en 2020 al 2022, solo que lo quisimos documentar antes de la pandemia, porque ya nos estamos anticipando al mismo. Hicimos una investigación cualitativa tipo sistematización de experiencias, donde documentamos muchas fuentes de información para poder llegar a lo siguiente. Lo primero que determinamos es cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces, hemos evolucionado primero nos conformamos un grupo de muchas universidades, luego nos fortalecimos internamente e hicimos una apuesta en formación en salud mental y atención primaria de forma masiva para ya luego consolidar los temas centrales y desde el 2020 responder al COVID-19 y en la actualidad estamos respondiendo a otras dinámicas. Entonces, lo primero que hicimos fue que fuimos seleccionadas 7 universidades que tuvieran las siguientes características: interés y experiencia en trabajar en educación virtual y en salud pública. Y para eso se requería un coordinador académico que supiera las dos cosas, educación virtual y educación en salud pública. En mi caso particular, yo soy el coordinador académico desde el 2012 del nuevo centro del campus virtual de salud pública de la Organización Panamericana para Colombia, porque se concibió, pues ya vamos a cumplir 10 años de ese proceso. Ya luego en 2013-2014, pues se seleccionaron 7 universidades, pero una de las 7 universidades consideró que no podía cumplir con esta característica de coordinador técnico y se termina retirando. Y las 6 que quedamos hicimos una polinización cruzada de fortalecer en los nodos ese proceso de educación virtual en salud. Ya en el 2014-2015 hicimos nuestro primer lanzamiento, diseñamos un diplomado de atención primaria y redes integradas y la experiencia fue publicada
en el siguiente artículo. Sin embargo, en ese momento formamos a 123 participantes como un piloto de este proceso que termina siendo relevante hoy por hoy y solo quedamos 4 universidades. Ustedes pueden observar que existían, estas son las 4 que quedan y lo que aparece aquí sombreado eran las universidades que se retiraron, las otras 2. Pero un detalle importante que muestra el mapa es que tenemos aquí la mitad del país olvidado. Está aquí centralizado esa parte nor occidental, pero nos falta ese componente para poder avanzar. Y nosotros trabajamos acá de manera articulada. Igual, en ese periodo también, en 2015-2017, hicimos un convenio ya un poco más formal en donde entendimos por qué debíamos funcionar. Porque esto es de bien público y sin ánimo de lucro, no se puede cobrar por esto. Claro, esto tiene costos que las universidades terminan dando, que es mi tiempo, la organización, los certificados, para desarrollar cursos y recursos educativos, pero cumplir el modelo educativo. O sea, formamos elementos que son prioritarios y son relevantes. Este diplomado en el mercado tiene alrededor de un costo de 700, no mentiras, este es de 750 a $1000 aproximadamente, que es un costo que cada uno de ustedes pues está asumiendo de manera becada por las universidades y la Organización Panamericana. Y asimismo definimos 14 prioridades de formación, las cuales hoy siguen siendo relevantes y que se tienen que actualizar. En el 2016 al 2019 avanzamos en la formación masiva en salud mental y atención primaria, un curso de 72 horas en donde convocamos a 1.434 profesionales de la salud y 1.000, pero solo 1.352 aprobaron. Este no lo abrimos de forma permanente porque este requiere pues mucho, un elemento muy técnico en donde particularmente necesitamos de personal de psiquiatría y la disponibilidad de ellos sí es limitada. O sea, digamos que en este caso se nos sale de los recursos, pero semestralmente lo abrimos de forma cerrada. Aquí sí ya la convocatoria es mucho más compleja y no se divulga. Y formamos 60 tutores y después en 2010-2019 continuamos, 123, 123 participantes, 129 y hoy por hoy, por ejemplo, lo estamos aplicando, por ejemplo, en Casanare. En Casanare hoy lo estamos finalizando este proceso formativo. Entonces, con base en lo anterior, pues decidimos, teniendo en cuenta las competencias esenciales en salud pública, sacar 3 diplomados permanentes, los cuales van a rotar cada 6 meses. Estamos en el de este semestre, que es el de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pero ya el siguiente semestre seguiríamos en atención primaria y luego equidad y determinantes sociales para poder completar esas competencias esenciales en salud pública. Y en este periodo, del total de matriculados, hemos tenido 817 a 2019, ya hoy suman más, los cuales nos muestran una adherencia de 91.6. La evaluación ha sido favorable a este proceso formativo en el cual ustedes inician, pero también hay cursos de autoaprendizaje. Se han logrado formar aproximadamente 34.000 personas en este mismo periodo de tiempo con una adherencia del 60%, el cual también es un porcentaje amplio. ¿Esto a qué nos lleva? Nos ha llevado a que contamos o hemos avanzado a formar 2.627 profesionales con tutoría y 34.000 concursos de autoaprendizaje. Estamos hablando de 40.000 personas hasta el 2019, pero si sumamos 2020 a 2022, la cifra tiende a ser mucho, pero mucho más alta. Y se esperaba para 2020 continuar con elementos de líderes comunitarios, modelo de acción integral. Sin embargo, la pandemia nos cambia la iniciativa y nos terminamos volcando a cursos relacionados con COVID-19. Ahorita que la pandemia ya está disminuyendo y está prácticamente finalizando en algunos países, como por ejemplo ayer Estados Unidos hizo la declaratoria que ya sale de la pandemia. Nosotros finalizamos la emergencia sanitaria el 30 de junio del 2022, pero pues eventualmente se dice que todavía tenemos algunos rezagos. Eso implica que tenemos que avanzar hacia el siguiente componente y eso nos coloca en múltiples posibilidades. Dentro de esas posibilidades, pues hemos visto muchas condiciones. Conclusión, el campus virtual de salud pública es una alternativa. Esto ha permitido fortalecernos entre nosotros y el proceso de salud mental es único.
una de las limitaciones que tenemos es que no somos muy conocidos o competimos con otras universidades o entidades que sí hacen procesos formativos cobrados. Ahora, ustedes van a encontrar procesos gratuitos, pero son de autoaprendizaje. No van a tener procesos como este de tutoría. Y particularmente porque existen algunos intereses de que ustedes hagan cursos que sean cobrados y no es imperativo ético de que el talento humano debe tener una democratización del conocimiento. Esto es necesario contarlo porque es importante mencionarlo para que ustedes se anticipen que hay otros procesos formativos que nos permiten ir avanzando. Y de esa manera tenemos varios cursos con tutoría, tenemos también un diploma en gestión comunitaria, estamos ahorita terminando de diseñar uno en salud global internacional y viene uno de educación médica que estamos aquí terminando de planificar y también nos estamos anticipando para avanzar hacia el 2023, pero también diversidad de cursos de autoaprendizaje. Ya con base en lo anterior, estas son las cuatro universidades que estamos acá. Tenemos la Universidad de Barranquilla, la Facultad Nacional de Salud Pública, la Universidad de Antioquia, la Universidad Libre y la universidad a la que represento, que es la Universidad de La Sabana, para que vean el panorama de quiénes somos los que los estamos formando. Somos universidades en conjunto con la Organización Panamericana. Ese no es un dato menor. Y eso nos lleva, ya aquí al finalizar, abrir este curso, el cual, si ustedes ingresan, ya les debe aparecer el módulo 1, pero no las actividades de aprendizaje, y el espacio de las sesiones sincrónicas. Ustedes bajan en la pantalla de familiarización, les aparecen estas ventanitas. Las otras están ocultas e irán abriéndose en ese periodo de 15 días. Sin embargo, ya una vez finalice, hoy por la tarde van a aparecer las otras actividades porque ustedes van a quedar organizados por grupos de 12 a 15 participantes porque hay actividades que son colaborativas. Los foros de discusión requieren por lo menos 3 participaciones por cada uno de ustedes y son calificables para que lo tengan en cuenta. Tenemos un equipo que normalmente tenemos, pues estoy yo y está el doctor Tuesca, también tenemos invitados de la Organización Panamericana, otras universidades que van a estar aquí acompañándonos. Y ustedes están en esta etapa de familiarización, la cual les pedimos que puedan avanzar en estos elementos. E igualmente, este es el cronograma, el calendario. Cada módulo tiene una intensidad de 15 días. Estamos finalizando el 30 de noviembre, como les mencioné, y la idea es que puedan avanzar en este módulo número 1 desde hoy al 3 de octubre. Este módulo es muy sencillo, la verdad. Luego el 4 al 17 tendremos la segunda sesión con el doctor Rafael Tuesca, no recuerdo bien la fecha, que va a hablar de salutogénesis, cómo generar salud. En el módulo 3 vamos a traer a un invitado muy interesante que maneja el tema, es experto en Colombia de prescripción del ejercicio y ayuno intermitente. Él está decidiendo cuál de los dos temas va a avanzar, que es el doctor Henry León, que es experto en este tema. Luego el módulo número 4 vamos a tener un representante de la Organización Panamericana en tema de salud mental y en el módulo número 5 se les va a hablar de la propuesta de mejoramiento en las sincrónicas. Pero en los temas van a ver, por ejemplo, acá promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el módulo número 2. Luego aquí grupo de condiciones 1, cardiovascular, estilos de vida, cáncer, enfermedades. Luego salud mental, enfermedades preventivas, mujeres, infancia, para que ustedes puedan avanzar y este sea un abrebocas para conocer la mejor evidencia y establecer acciones preventivas. Esto nos lleva a que cuando ustedes ingresen van a encontrar esa información del módulo, material de revisión. Es importante que hagan gestión de la información para tener tareas y talleres. Los talleres son una actividad, las tareas y talleres tienen fecha de caducidad. Los foros y los cuestionarios no necesariamente, esos continúan abiertos a pesar de que pasemos al siguiente módulo. Por eso es muy importante que tengan en cuenta las fechas, porque por ejemplo los talleres tienen doble nota. Uno por enviar el taller, pero luego la siguiente semana, cuando pasemos al siguiente módulo, pasaremos a la etapa de coevaluación. Ustedes van a coevaluar, recuerden, aprendizaje colaborativo, talleres de los participantes. Pero este módulo número 1 no tiene taller. Eso van desde el módulo número 2. El módulo número 1 tiene tarea, que es una tarea súper sencilla. Al finalizar, se aprueba quien tenga el 70% de desempeño, trabajo final. El certificado a veces se nos demora porque tenemos que hacer unos trámites, unos permisos, a veces son 2 o 3 meses una vez finalizan. Esto para que lo tengan en cuenta.
Estamos todavía gestionando los certificados del diplomado anterior, cuales esperamos este viernes ya hacer la gestión pertinente para que se pueda descargar su certificado, el cual es un certificado digital que van a tener a su disposición. Y entonces, en este módulo número uno, van a encontrar esa definición de salud y enfermedad, ese concepto de salud y enfermedad que se tiene. Vamos a aprender bien esa diferencia entre los dos. Hay un control de lectura, hay una tarea, y hay un foro de discusión, pero además se acaba de colocar una encuesta que les pido que contesten porque nos permite tener una caracterización de cara al nuevo gobierno, qué es lo que ustedes necesitan en formación. Entonces, por favor, contéstenla y además esta actividad de aprendizaje que se utiliza como bonus para una actividad que ustedes no hayan realizado. Entonces, ténganlo en cuenta porque una encuesta pues no es una medición de conocimientos, pero contéstenla por favor. Ya cuando al finalizar de esta noche aparecerán el resto de actividades, principalmente el foro de discusión, para que puedan interactuar. Y aquí les van a aparecer, por ejemplo, mensajes no leídos. De esa manera, como les mencioné al finalizar, van a quedar conformados los grupos, damos por finalizada esta sesión de lanzamiento y abrimos el espacio, en el caso de que las hubiera, el espacio para preguntas y comentarios. Entonces, la pregunta particular es, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? Están mis datos de contacto, los videos van a quedar en YouTube, están también las redes sociales donde hay artículos o algunas dinámicas relacionadas con el tema. Pueden levantar la mano o particularmente pueden pues, hacer las preguntas en el chat correspondiente. Como la sesión de hoy era introductoria e informativa, particularmente no tienden a haber preguntas. Entonces, de esa manera, esperamos que ustedes puedan avanzar de manera satisfactoria en este proceso formativo y como ya les mencioné, quedan formalmente bienvenidos a este proceso que inician desde el día de hoy. No me resta más que saludarlos y esperamos verlos en la plataforma de manera secuencial para continuar con estas actividades de aprendizaje. Entonces, muchísimas gracias y que tengan una feliz, pero feliz resto de noche. Gracias, doctor.